Nuevamente, muy buena tarde a todos y a todas las que están conectándose en esta clase de preproducción de fotografía de alimentos o gastronómica o de productos alimentarios. Así que nada, bienvenidos. Primero, como siempre, felicitarlos por la participación de los retos día a día. Pues, cada semana se vuelve un poco más competitiva. Y bueno, también la zona de confort o las alternativas que uno tiene como de primera instancia, pues ya como que las comienza a agotar, ¿no? Como que en cuanto a relleno de encuadre, todo lo que son flores, creo que ya empezamos a agotarlo, que empezamos a abordar otras texturas, otras temáticas, otros rellenos de encuadre, otros detalles que son lo importante. Recuerden que para relleno de encuadre el detalle es súper clave, o más que el detalle es la temática o el tema en sí, porque puede ser algo magno, algo muy grande, pero el tema abarca todo el encuadre. Así que lo importante es rellenar todo el encuadre de la temática. Por eso puede ser un solo tema, una flor, un tipo de flor, un tipo de textura, un tipo de planta, un tipo de, qué sé yo. Ustedes encontrarán la serialidad. De ahí tenemos el otro reto, como les decía, estos retos vienen para fortalecer nuestro ojo fotográfico y también para fortalecer nuestras composiciones. Recuerden que una vez que nosotros miramos clases, las clases miradas, las clases observadas, pues la idea es aplicar lo aprendido. Recuerden que miramos luz artificial, luz natural, teoría del color, todo eso. La idea es que ustedes lo apliquen en los retos. Y como repito, en esta semana tenemos un reto de alimentos, creo que es el día viernes, y ese reto, pues precisamente será para aplicar esto que veremos hoy. No es una camisa de fuerza, pero recuerden que estamos viendo un curso de fotografía. No estamos mirando un curso de culinaria ni de gastronomía. No estamos viendo tampoco un curso de compartir alimentos. Es un curso de fotografía. Así que los retos de alimentos, más allá de compartir lo que comemos, es trabajar la fotografía de alimentos. Y por eso, como vemos, la primera semana agotamos la zona de confort, que es las comidas que tenemos en casa, los alimentos que ya hemos ingerido en otras ocasiones, navideñas, fiestas, y está bien. Pero de aquí en adelante tenemos que pensar en fotografía gastronómica, pensar en la foto de comidas, cómo se hace una foto de comidas, con qué elementos podemos trabajar en casa. Recuerden que nosotros en casa podemos trabajar desde lo más básico, desde lo más precario hasta lo más complejo en comidas. Recuerden que en comidas pueden haber desde los platos más sencillos hasta los banquetes más gigantes. Y como siempre les repito, la composición menos es más. Acá también funciona muchísimo el menos es más. ¿A qué se refiere el menos es más? Se refiere a que entre menos elementos dentro del rectángulo, pues ustedes podrán disponer de estos elementos de mejor manera dentro del rectángulo en las líneas compositivas. Recuerden que no debemos olvidar la división de tercios, las diagonales, el, puntos de fuga, el espiral Fibonacci, el que sale del número pi. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de ubicar nuestros elementos en el rectángulo. Así que menos será más. Pero también tener varias cosas es importante para tener elecciones y decisiones. Así que ustedes tendrán que tomar la decisión de qué tipo de alimentos tendrán que fotografiar o podrán fotografiar. Por mi parte, la clase de hoy, vuelvo y repito, es preproducción. ¿Qué haremos en la preproducción? Un listado de elementos básicos con los cuales contaremos para esta clase de preproducción y que en la próxima clase de producción las veremos ya en práctica cómo será la captura y cómo será
el desarrollo de iluminación, porque aquí el truco de los alimentos está en la luz, en la disposición de luz, en la posición de luz y en la reflexión de luz. Recuerden que nosotros tenemos en luz, tenemos tres efectos o fenómenos de luz, que es reflexión, dispersión y difusión. Nosotros vamos a utilizar de ellos casi todos. Vamos a utilizar difusión, reflexión y un poco de dispersión. Hablemos un poco de ellas, ¿no? Para tener en cuenta de qué se trata. Recuerden que la reflexión es choque, el choque de la luz y que rebote, el rebote. El rebote es importante porque nosotros vamos a ubicar una luz y tal vez alguna parte de los alimentos van a quedar oscuros. Así que para que no nos queden oscuros esas partes, vamos a utilizar la, la reflexión, ¿ok? Entonces, reflexión es choque de la luz, rebota y vamos a ubicar la luz en otra parte. Esto suele funcionar muy, muy bien para los flashes que vienen en nuestras cámaras. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces los flashes que vienen en nuestras cámaras vienen en la parte frontal de la cámara y nos va a quedar golpeada el alimento o toda fotografía, mejor dicho. Nosotros evitamos usar ese tipo de flash para iluminar. Nosotros solo lo usamos para rellenar y para quitar sombras. Es decir, para modelar un poco más la luz y las sombras, pero no es para iluminar como tal el objeto o el elemento que vamos a fotografiar. Así que ese flash lo vamos a utilizar, pero rebotando. Vamos a ubicar un espejo y el espejo va a rebotar, va a golpear la luz hacia una pared y eso va a regresar en otra dirección. A eso le vamos a llamar reflexión. Vamos a utilizar también difusión. Recuerden que difusión lo hacemos con nuestro papel cebolla o nuestro papel calco. Miren lo transparente que debe de ser, más o menos, para que vean que queda un poco translúcido, que se vea un poco. Miren, la mano aquí se la alcanza a ver. Eso significa que este tipo de papel nos va a servir para hacer difusión. Si no tenemos este tipo de papel, podemos conseguir con bolsas plásticas. Es decir, lo importante es que sea un poco translúcido. ¿Qué hace la difusión? Es mermar un poco el golpe directo que viene de la luz, porque la luz es muy fuerte, muy intensa, muy brillante, y ese brillo empieza a quitarnos legibilidad del producto. En el caso que sea alimentos, pues van a ver unas partes que si está muy duro el brillo, no vamos a ver la textura, queda blanco. Y ese blanco en fotografía, en el histograma, se llama pérdida de información, porque cuando vemos el blanco es que no hay ningún píxel de color ni de información. O sea, el blanco es cero información. Entonces, procuramos en que no nos queden partes tan blancas para que sea un poco más legible el producto en sí. Entonces, recuerden, tenemos difusión y reflexión. Y la dispersión, ¿de qué se trata la dispersión? Precisamente es para que no se disperse la luz, para que sea puntual, porque muchas veces necesitamos que no se nos contamine acá atrás. Por ejemplo, yo no necesito que allá atrás se comience a contaminar de luz blanca. Miren, porque si se mete la luz blanca, pierde la luz de color. Entonces, yo necesito es canalizar la luz para que no se vaya y no se me disperse. Así que la dispersión la vamos a controlar. Entonces tenemos dispersión, difusión y reflexión. Esos tres tipos de luces o esos tres tipos de fenómenos de la luz los vamos a tener en cuenta en fotografía de alimentos. Por favor, tengan en cuenta todo esto que estamos hablando, que es de luz, porque es a partir de esto es que damos el aspecto de una fotografía de calidad de alimentos. Son pocos los detallitos. Ahora, recuerden que tenemos dos claves de iluminación en la fotografía. ¿Cuáles son las dos claves? La clave alta y la clave baja. Estas dos claves son las que nos definen a nosotros en los materiales también a disponer para nuestra fotografía.
Recuerden que si es una clave baja, pues tendrá que haber prioridades de tonalidades oscuras. Así que un color de madera oscura, unas tablas oscuras, un fondo oscuro, un vino oscuro, una fruta oscura, un alimento oscuro, será para una clave baja. Y una clave alta será lo contrario, serán iluminaciones y información de píxeles de gama o de prioridades de blancos e iluminaciones. Así que también ahí contarán con, de pronto, fotografías de eh, panes, harinas. Eh, miramos, por ejemplo, hace poco un compañero nos compartió la fotografía de elementos de unos postres. Postres van para clave alta. Ojo con esto que estamos hablando, es decir, tenemos que empezar a seleccionar frutas, qué tipo de frutas van para clave alta y para clave baja, qué pasa con la clave baja con la fruta y qué pasa con la clave alta con la fruta. Si nosotros lo hacemos en clave alta, la fruta se vuelve más saludable. ¿Por qué? Porque es blanco, es pureza. Pero si la hacemos en clave baja, la fruta se vuelve más sobria. Se vuelve como un poco más, eh, qué sé yo, como ya de mesa, como de ubicarla en una mesa para comerla. Y pueden ser como productos que vayan relacionados con el vino, con una mesa de noche, con fogatas o con chimenea. Es decir, con una clave baja. Entonces van uvas, un cierto tipo de productos de alimentos que van con clave baja y con ese aspecto de fotografía oscura, de tonalidad oscura. Pero recordemos que si queremos transmitir, porque de lo que se trata es transmitir, recuerden que aquí la fotografía de alimentos es transmitir el apetito o provocar el apetito de ese producto de alimentos a través de una fotografía bidimensional que no estamos ni percibiendo ni el olor ni el sabor. Es decir, que vamos a transmitir el olor y el sabor a través de la fotografía. Esto es un reto, así que vamos a ver de qué se trata. Para clave baja, ¿qué necesitamos? Como lo dije, busquen unas maderas, unas tablas oscuras. Si no tienen tablas oscuras, consigan de las tablas de cortar, de las que pican la cebolla, y las pueden quemar unas partes de la tabla para que queden un poco más envejecidas y oscuras. También podemos comprar un papel que lo venden en varios lugares, venden este tipo de papel que es como un papel contact, pero no es contact, es otro tipo de papel, pero también lo venden en contact, que es un papel muy económico, vale 3,000 pesos este papelito y es el aspecto de madera. Y este aspecto de madera sí que nos va a servir para todas partes. Yo de hecho lo tengo que despegar de aquí tengo que desprenderlo y pegarlo en una tela o aplicarle, qué sé yo, talco al pegante para que no me quede estos grumos, como estas bolas aquí cuando yo lo doblo, porque ya se empieza como pues, a doblar, a salir burbujas. Para evitar esas burbujas, yo lo que necesito es quitarlo de aquí, del papel pegante, quitarle el pegante y ya tenerlo dispuesto para llevarlo a todas partes. Este papel es súper importante porque esto lo pueden llevar para donde quieran. Es decir, nosotros no necesitamos un set, un estudio especial para fotografía de productos de alimentos. No, nosotros necesitamos herramientas como estos fondos, papeles, telas, todo lo que nos podamos disponer, tablas de cortar, de picar, cebolla, todo eso van a ser importantes para la fotografía de producto de alimentos. ¿Por qué lo digo que no es tan importante el estudio fotográfico? Porque muchas veces el cliente o nosotros no llevamos el producto a nuestra casa o a nuestro estudio fotográfico. No, nosotros vamos al restaurante, al lugar donde están preparando la comida y apenas sale el plato, ahí tomamos la fotografía. Es decir, nos toca armar el estudio fotográfico, armar el set fotográfico para poder organizar la fotografía de alimentos. Ahora, en fotografía de alimentos son tres oficios, se puede decir, importantes aparte de la fotografía y que muchas veces nosotros lo descuidamos porque estamos muy pendientes de la fotografía.
¿Cuáles son los tres oficios? Uno es el maquillaje del producto. Y eso habrá una persona especial, habrá una persona que estudia solo maquillaje de productos gastronómicos. Así que hoy, pues, seremos un poco atrevidos a través del gusto estético, de la composición, de la toma de decisiones de composición, a sacar una fotografía un poco maquillada, un poco organizada, porque la organización y el maquillaje de los productos de alimentos son otro equipo de trabajo que lo hace. Y hay otro equipo de trabajo que hace la iluminación. Es decir, que es fotógrafo, iluminaciones y maquilladores. Eso sería como los tres equipos de trabajo para fotografía de productos de alimentos. Aparte de ello, hay lo que nosotros llamamos utilería menor. A la utilería menor la conocemos como maquillajes también, que son brochas, atomizadores, tazas, todo lo que nosotros disponemos para maquillar un producto alimentario. Y para ello sí será importante pinzas, si no tenemos, qué sé yo, de depiladores, puede ser, que, que podemos coger algunas cositas, brochitas, pinceles para quitar alguna basurita que se nos quedó por ahí y empezamos a quitar con pinceles y brochas, atomizadores para aplicar agua para que nos queden gotitas, vaselina para aspectos de cuando sale una botella de la nevera o cuando sale un vaso de la nevera y se empieza a volver opaco como mate, se le aplica un poco de vaselina a los cristales y queda ese aspecto mate. A eso le llamamos maquillaje y los maquilladores de productos de alimentos pues tienen eso que se llama utilería menor. Nosotros vamos a hablar de una utilería menor muy básica como esto, el papel ya es utilería menor. Puede ser este papel y yo en Dollar City, perdonen que lo mencione tonto ese lugar, pero es que es muy barato para conseguir los productos. Miré este papel y aparte de eso, miré unos que son como para poner los platos en el comedor, sí, pero son como de tela, hay unos como de tela, hay unos como de plástico, pero como tramados, como costales. Busquen texturas muy orgánicas, busquen texturas muy cálidas, no texturas muy frías, sino que son muy orgánicos. Por eso cuando miré esas que eran como de tela y que eran texturadas, que habían unas como de paños antiguos, me gustó muchísimo. Y también ahí en Dollar City hay como una especie de costal, pero lo venden por tiras. Ese nos puede servir, comprar unas tiritas de esas para cortar pedazos y nos pueden servir también como manteles. El mantel de cuadros también puede funcionar. Tablas, tablas o los recortes de las láminas de papel de piso laminado, de piso flotante. Si ustedes tienen de los pisos flotantes que les han sobrado, que de pronto por ahí se quedaron unas 2 tablas del piso flotante, esas tablas nos pueden servir también. ¿Qué nos puede servir también? Un alambre dulce. Este alambre dulce que lo pueden conseguir por 1,000 pesos en una ferretería, también lo compran. El más grueso, por favor, para que él no se vaya a deformar tan fácilmente, porque de aquí nosotros vamos a colgar algunos alimentos para que queden levitando, como frutas, bueno, verduras, para hacer fotografías flotantes y levitantes. Así que este también es utilería menor. Otra utilería menor que también va, pues obvio, nuestros productos gastronómicos. Este pimentón lastimosamente ya se me está envejeciendo. Miren cómo está quedando. Lo compré hace como unos 4 días y ya dio hasta ahí su vida para su fotografía. Así que tener en cuenta que el producto, entre más fresco lo tengan, pues mucho mejor va a quedar. Ya este producto, si yo le empiezo a tomar fotografía, pues ya le estoy contando es la vida del producto, de que se empieza a degenerar hasta a descomponerse. Y de esa se trata esta fotografía, no es un reportaje de la vida del producto, sino que necesito que el producto se vea muy fresco y esto no me está transmitiendo frescura. Pero lo tengo aquí para que lo miren, que este sería como un elemento que es de color, que nosotros en productos también tenemos que ver en gastronomía, colores, verde, rojo, amarillo,
morados, negros. Miren, entre más frutas tengan, mucho mejor. Ustedes podrán disponer variedad de colores, de eso se trata. El otro material, pues muy básico, nuestra cacerolita, también nos funciona muy bien. Tablas, cacerolas, cucharas de madera, todo lo más cálido y orgánico que tengan. Una vajilla especial también funciona muy bien. O sea, en el buffet tenemos la vajilla que nunca sacamos para nosotros, sino para la visita. Pues esta va a ser la fotografía para la vajilla de buffet. Qué pena. Gracias. Ahora sí, vamos al siguiente paso. Vimos utilería menor, vimos productos, ya tenemos seleccionado algunos, aquí tengo unas verduras, pero hay otros alimentos, hay muchísimos alimentos. De hecho, en este momento se me ocurrió y estaba buscando, porque eso es lo que necesitamos hacer muchas veces. Nosotros hemos perdido el hábito de buscar referentes, así que lo que vamos a hacer es buscar referentes. Mientras estoy aquí charlando de la idea que se me vino, que es el de un huevo, cuando uno lo revienta y que caiga exactamente la yema y la clara y congelarlo en el aire, sería genial, porque hay un efecto, o sea, es una fotografía de alta velocidad que haces un congelado y al mismo tiempo haces producto de alimentos. Así que sería muy interesante empezar a jugar con eso. Vamos a ver algunos referentes, por eso aquí yo busqué primero fotografía gastronómica, es lo primero que tenemos que hacer, por favor. Para todos los retos que nosotros hacemos, busquen referentes. No hagan una fotografía sin observar referentes, por favor, porque es inmediato que uno se da cuenta que no han observado referentes. Entonces, cuando uno ya ha observado referentes, dice, esta persona miró un referente e inició bien el proceso. Así que los referentes serán un hábito que no debemos descuidar. En los referentes vamos a tener que sacar los listados de lo que vemos, de lo que observamos. Miren, aquí tienen hojas de para maquillar después el plato. Recuerden que ponen flores, hojas de, qué sé yo, cilantro, perejil, menta, hay muchísimos, hierbabuena, hay muchísima planta de hojitas que son para maquillar al final. Esas son claves. Otras que son, por ejemplo, para esta parte de aquí, miren, aquí hay un pedazo de tronco, un tronco. Si tienen una tabla, un pedazo de tronco, nos funciona perfecto. ¿Cómo se llama el granito pequeñito que le echan al pan encima? Ajonjolí. El ajonjolí, también clave, sacar pedacitos de ajonjolí para fotografías de este tipo de alimentos. Miren, madera, fondos grises y neutros. Telas, miren, aquí están. Estos manteles de tela. Miren la temperatura de esta que está aquí, que es cálida, que la mantiene toda una misma paleta de color y no la varía, que está entre la cálida total, muy poco contraste de color, lo tiene en un degradé prácticamente, en una sola línea. Esa es una clave alta, estas son claves bajas, miren esta clave baja de acá de la esquina, el de al lado de los langostinos, de los camarones. Miren ese camarón cayendo, perdonen que ya nos faltan 10, miren ese camarón cayendo en el plato, es espectacular. Es decir, tenemos que empezar a ver estos referentes para tener en cuenta que nosotros ya hemos hecho ejercicios congelados y barridos, pero no los aplicamos a los nuevos retos. Entonces, aquí hay congelado, hay barrido. ¿Qué congelamos y qué barremos? ¿Qué podemos congelar? ¿Qué podemos barrer para mostrar un producto más apetitoso? Miren, tienen cucharas de palo, manteles de tela, madera, tablas de madera, tablas envejecidas, tablas desteñidas, tablas quemadas, palillos chinos, también. Todos esos productos son claves, todo esto que estamos observando. El que riegan ¿cómo se llama? El que lo baten así, se me fue. Bueno, pero todos esos, el salero, el que aplican orégano, todos esos herramientas y pequeñitas cositas que son
el pimentero, la pimienta, exacto, el pimentero, el de los palillos, es también el de los palillitos pequeñitos, que por ahí me acuerdo de una fotografía que nos compartió un compañero del grupo medio, que una fotografía espectacular que le quedaron los de los palillitos de coger los quesos. Vemos aquí vea, mucha clave baja, miren, clave baja, muchísima clave baja. ¿Por qué es clave baja? Porque son platos muy sobrios, ¿no? Muy serios, como que le meten esa sobriedad al plato. Ese es un plato serio, un plato que para una persona seria, entonces desde ahí le empiezas a dar el carácter a la persona o al comensal, como le llaman ellos, al comensal que va a dirigirse al plato. Otra cosa que debemos observar al plato, aparte de la clave, es el ángulo. Los ángulos más repetidos son cenital y picado 45 grados. De esos parten siempre, por favor. Esto es clave que estamos hablando. Son dos planos básicos siempre, cenital y picado 45 grados. 45 grados porque es el ángulo del el comensal que está observando el plato de comida. Así que ese ángulo debemos procurar conservarlo para que la lectura sea más propicia. Ahora, ¿qué más debemos observar? El plano. ¿Qué planos son? Como les dije, son picados, pero aparte de eso son más cerrados y dejan algunos productos o algunos elementos cortados, entrecortados. Como vemos este pan que está cortado aquí, como vemos este plato que está cortado acá. Como vemos aquí, elementos, algunos elementos en algunas partes, miren que los platos no están completos, están insinuados por la mitad. Esto también es parte de la composición, es decir, no mostrarlo todo, dejar que se vea que continúa la mesa, es decir, dejar una cuchara a media, no completa. Miren, por ejemplo, que esto queda a media el pan, que algo queda a medias, que la mano entra y queda a medias, eso significa que hay una mesa, que el espacio es mucho más grande. Así que también sería conveniente dejar partes inconclusas, partes cortadas, no dejar el producto a veces completo. Miren, por ejemplo, aquí está el plato de comida, el plato de sopa, pero atrás hay unos productos que están entrecortados, no están completos en el rectángulo. Dejan parte insinuando en nuestro cerebro que esa mesa es más grande. Entonces, tenemos el plano 45 grados y el cenital. Miren, aquí está mostrando prácticamente cómo está haciendo el plano cenital y el plano 45 grados básico. Y vemos prácticamente, miren, ya entrando en referentes, vemos un esquema de iluminación ya. Tienen una mesa, una luz de 45 grados también, con un difusor, miren. Y aquí tenemos que darnos cuenta que la luz, la fuente de luz, o por lo menos el difusor, es muy grande. Y aquí voy a pausar un rato ya los referentes porque se nos va a acabar el tiempo y quiero hablar antes de esto. Si mi producto es de este tamaño, que es más pequeño que mi cabeza, el difusor tiene que ser del doble del tamaño para que la sombra no sea dura. Es decir, que las sombras y las luces duras también no dependen solo de la intensidad de la luz, ni la fuerza de la luz, ni la potencia de la luz, sino del tamaño del difusor. Si nuestro difusor es muy pequeñito, como este tamaño, es decir, si mi difusor es del mismo tamaño que del producto, por ejemplo, que es de este tamaño, y mi difusor es de este tamaño, no tiene más tamaño, y es una luz suave, por más de que la luz sea suave, la sombra es dura. Ojo con esto, porque ya empezamos aquí a entender algo de la luz muy importante, que es que la luz, sombra sea suave, que sea muy suave. El gradiente de sombra muy suave y una luz envolvente. Para que la sombra sea suave y la luz envolvente, el difusor tiene que ser el doble del producto o del elemento que vas a fotografiar. Por eso, para modelos o para retrato, el octavox especial para retrato es de 1,5 o de 1,20.
Es decir, es súper grandotote para que cuando uno lo tenga muy cerca a la persona y así esté muy cerca, las sombras son muy suaves y la luz es muy envolvente. Y aquí en fotografía de alimentos, la luz tiene que ser envolvente y la sombra muy, muy suave. No todo el tiempo, esto no es una camisa de fuerza, no es una camisa de fuerza. Pero lo importante es entender qué tipo de aspecto quiero darle a la fotografía de ese alimento. Si es una fotografía con luz dura, ¿por qué la quiero con luz dura? ¿Por qué la quiero con luz difusa? ¿Por qué la quiero con luz cálida? ¿Por qué la quiero con temperatura fría? A eso me refiero. Es decir, nada es una camisa de fuerza, absolutamente nada. Pero sí tenemos que ser conscientes de que lo que queremos aplicar tiene un sentido, una razón, un motivo. Y más aún cuando vamos a transmitir, vuelvo y repito, apetitos, aromas y sabores a través de la fotografía. Entonces, la toma de decisiones en la preproducción es clave. Ustedes tendrán que definir qué tomar, qué producto tomar. Recuerden que entramos al mismo link de regreso, porque en el regreso veremos las dos tipos de clave, clave alta y clave baja, en dos ejemplos muy básicos que los podemos hacer en casa y que creo que a partir de esto, de la próxima reto de comidas, este grupo de básico van a sacar unas fotografías espectaculares. Así que no se olviden, volvemos a entrar a este canal, ¿vale? Bueno, sin antes, vuelvo también a repetirles que nuestros productos tienen que ser frescos. Miren que ¿cómo se llama esta? Se me olvidó. Bueno, se me olvidó. Berenjena. Berenjena, profe. Berenjena, profe. Berenjena, muchas gracias. Esta berenjena es muy bonita, es muy interesante como el color, como entre uva, negro, es como un morado muy profundo, ¿no? Y es muy interesante a la hora de fotografiarla. Pero, como repito, si ustedes no la toman la fotografía ese día que tienen el producto, miren cómo se les empieza a envejecer. Y ya, vuelvo y repito, no es la misma fotografía que yo quisiera. Hoy se las estoy mostrando porque ya los tengo aquí a la mano, pero ya los estoy usando. Otra cosa que debemos hacer dentro de la fotografía, ya en la producción, que eso ya lo veremos allá, es cortar el producto también, es decir, abrirlo y mostrar parte de lo que está dentro del pimentón, sacarle las semillitas, regarlas dentro de la mesa. Eso ya lo veremos en la producción. Pero por el momento quiero mostrarles que esta será mi fotografía de alimentos, es decir, con verduras y pueden ser también en algún momento que me anime a frutas, porque las frutas y las verduras manejan mucho color. Me gustan mucho porque maneja mucho color. Pero cuando volvamos a la segunda sesión, nos daremos cuenta que hay otros productos a la mano en nuestra casa que nos van a quedar mucho mejores que las verduras, que las frutas, muchísimo mejor. Así que los espero, por favor, se vuelven a conectar, no se olviden.